tenemos este sistema de ecuaciones que vamos a resolver por los tres métodos: suma y resta, igualación y sustitución. Entonces, para el de suma y resta, lo primero que hacemos es igualar alguno de los dos coeficientes de la y o de las x. En este caso lo voy a hacer yo para las y. Ese es mi plan, ¿verdad? Entonces, ahorita multiplicamos la ecuación de arriba por menos 2 para sumar con la ecuación de abajo. Entonces, la ecuación de arriba corresponde a multiplicarla por menos 2. Serían 6x negativo menos 4y igual a menos 16. Y sumamos la ecuación de abajo. Y al sumarlas, ¿qué me pasa? Pues por cancelación, estos se eliminan, me queda 0, estos se eliminan, me queda 0, y 0 decimos que es igual a menos 6. Y esto no es cierto. Bien, eso ya se veía venir desde un principio, porque aquí una ecuación, la parte de este lado de la ecuación, de la igualdad de la ecuación 1, es el doble, la ecuación de abajo, también la parte de este lado de la igualdad. Lo único que difiere serían estos dos términos, ¿verdad? Esos son diferentes. Por lo tanto, aquí podemos apreciar que como casi son iguales, excepto en una parte, va a haber un sistema que no tiene solución. Bien, ahora nos vemos al método de igualación. Para el método de igualación tenemos que despejar alguna variable. En este caso, nuevamente voy a despejar para las y. Y entonces diría así. En la primera ecuación, pues y va a ser igual a 8 menos 3x entre 2. Si este está sumando, pasa restando. Si este multiplicó, pasaría dividiendo. Y luego enseguida la otra y, en este caso sería 10, que está de este lado. Luego menos 6x, porque si está sumando pasa restando, y entre 4, porque está multiplicando, pasaría dividiendo. Y entonces, como tenemos y, estas cosas pues son iguales. Y entonces diríamos 8 menos 3x sobre 2 va a ser igual a 10 menos 6x entre 4. Quitamos los denominadores multiplicando toda nuestra igualdad por 4. Porque esa es la más grande y contiene el 2, ¿no? Y entonces tendríamos nosotros 4 entre 2, pues nos queda 2 que multiplicamos por la parte de arriba. 2 por 8 me da 16, menos 2 por 3, que me da 6x. Y de acá, 4 entre 4 me da 1, por lo de arriba, pues sería exactamente lo que tenemos arriba. Y entonces, dejamos a las x de un solo lado y a las y del otro lado. Digo, a las que no tienen nada de x. Entonces tendríamos 16 menos 10 igual a, de aquí serían menos 6x, este que está restando pasaría sumando. Y por lo tanto, de aquí tendríamos 6 igual a, por cancelación, estos se eliminan y nos queda 0, lo cual no es cierto. Y entonces podemos ver en este método que precisamente también tenemos exactamente el mismo resultado que acá, y por lo tanto decimos que no hay solución. Vamos con el método de sustitución. Para el método de sustitución se requiere del despeje de una de las dos incógnitas o variables en nuestro sistema de ecuaciones. Ya lo hicimos en el método de igualación, y entonces pues lo utilizamos. Voy a utilizar esta de acá. Y es igual a esta. Bueno, lo voy a poner aquí así. Y ahora lo que hago pues va a ser sustituir esto que tengo aquí en la otra ecuación, o sea en la de abajo. Por lo tanto tendría 6x más 4 por y, pero ahora y se convirtió en 8 menos 3x entre 2. Y esto debe ser igual a 10. Por lo tanto, resolvemos este producto y sería 6x más 4 entre 2 me da a 2, por 8 serían 16, menos 2 por menos 3, que nos da menos 6x, igual a 10. Y entonces por cancelación esto y esto se eliminan y tenemos que 16 es igual a 10. Es decir, otra vez cosas que no son ciertas, ¿sí? Y bueno, lo único que nos faltaría pues sería precisamente el método gráfico. Y entonces para resolver nosotros el método gráfico, pues nuevamente necesitamos de estos dos términos. Para la primera ecuación, para la segunda ecuación. Los voy a marcar así. Y nos vamos a la forma tabular de cada uno de ellos. NXY, ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación 1 y ecuación 2.
Y entonces comenzamos a dar valores en la forma tabular. Si x fuese 2, por ejemplo, en la primera ecuación, 2 por menos 3 nos queda menos 6. Y entonces tenemos 8 menos 6, pues que nos quedan 2 entre 2 a 1. Luego enseguida tenemos que si x fuese 4, por ejemplo, tendríamos 8 menos 3 por 4, 12, entre 2, de tal forma que tendríamos menos 4 medios, lo cual nos da un menos 2. Luego enseguida, con 2 puntos es suficiente, nos vamos a la otra ecuación, la ecuación número 2, y entonces decimos que si x fuese 1, por ejemplo, tendríamos 1 por menos 6 y 10 menos 6 nos da 4, entre 4 sería a 1. Si x fuese 2, tendríamos 10 menos 2 por 6 menos 2, entonces nos quedarían entre 4, lo cual nos da menos 2 cuartos, lo que equivale a menos 1 medio, ¿no? Y ahora, pues ya con esos puntos graficamos. Y en el eje de las X tenemos hasta 4, en el eje de las Y tenemos hasta 1 y 2, hasta 2. Y entonces diríamos para la primera gráfica 2 con 1, más o menos aquí, y 4 con menos 2, más o menos aquí. Y bueno, entonces la gráfica iría más o menos por aquí así. Luego enseguida en el otro tenemos 1, 1, es decir, más o menos aquí. Y 2 para las X menos 1 medio para las Y. Más o menos ahí. Y entonces, bueno, ahí alcanzamos a apreciar que... Ay, bueno, ahí fui medio chuequita. Pero las dos gráficas son rectas paralelas. Bueno, las dos funciones, ¿verdad? Son rectas paralelas.